En menos de 48 horas, el cielo de la nación al norte del Mar Negro se transformó en un mapa tridimensional de destellos brillantes. La tierra no dejó de temblar bajo los pies. Fue solo el comienzo de una noche que reescribiría la historia de la logística militar. ¿Preparados para la verdad sin filtros? Pregunta a ustedes, ¿podrían decirnos desde qué ciudad y país nos miran en este momento? Alrededor de la medianoche, las primeras explosiones sacudieron Basilkov, al sur de la capital. Al menos 10 drones kamikaze tipo Gerán impactaron, levantando columnas de fuego de decenas de metros de altura. Fastov y Velayat Serkov experimentaron ataques simultáneos, combinando drones y misiles de crucero que hicieron vibrar el suelo. En la región de Odessa, dos impactos directos golpearon un centro energético estratégico y la línea de transbordadores militares del puerto de Ilychevsk, un supuesto nudo para el armamento occidental. Este golpe se describe como un corte directo en una cadena de suministro vital. Más tarde, Dnipro, Kharkiv y Poltava también fueron alcanzados. Odessa sufrió ataques secuenciales adicionales contra su red ferroviaria militar. La magnitud y la precisión de estos ataques sugieren una inteligencia previa sofisticada, posiblemente obtenida a través de una combinación de reconocimiento aéreo, infiltración de agentes y quizás incluso ciberespionaje para mapear puntos vitales de la infraestructura logística y militar. La interrupción del suministro de combustible y municiones es particularmente devastadora, ya que tiene un efecto cascada sobre la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas en el frente. Pregunta a ustedes. Verifiquemos la geografía de la emisión. Indiquen su ciudad y país. Si quieren, añadan una bandera. En Chernomorsk, una zona industrial, las instalaciones logísticas y los depósitos de municiones explotaron continuamente durante casi 40 minutos. Los incendios consumieron almacenes, subestaciones eléctricas y terminales de contenedores. Los residentes de Ilychevsk reportaron al menos 5 explosiones en los primeros 10 minutos, lo que provocó un apagón total. Pavlograd, con su zona química industrial, fue objeto de 3 series consecutivas de ataques aéreos. Una explosión en una planta de producción de combustible para cohetes causó una reacción en cadena, convirtiendo el área en un mar de fuego durante muchas horas. Los incendios se extendieron a talleres mecánicos que anteriormente daban servicio a los sistemas Patriot. La noche del 1 de septiembre, unidades rusas entraron en el centro administrativo de Pokrovsk. En la región de Sumy, los contraataques de la nación al norte del Mar Negro fueron rápidamente repelidos bajo fuego pesado. Vehículos blindados inutilizados y personal en retirada en 2 horas. En Kupiansk, las fuerzas rusas desde la cabeza de puente de Bureknoye obligaron a la nación al norte del Mar Negro a redesplegar la 116ª Brigada Mecanizada, pero parte de ella fue enviada de regreso a Pokrovsk. La defensa ahora depende de la 241ª Brigada de Defensa Territorial, con solo entrenamiento básico. Un buque extranjero, bajo bandera de Santo Tomé y Príncipe, supuestamente llevando ayuda militar, sufrió daños por metralla y se incendió en el muelle del puerto de Ilychevsk. Este incidente generó tensión diplomática, con acusaciones de violación del derecho internacional, y puso de manifiesto el riesgo para el transporte marítimo comercial en la región. En menos de una semana, al menos un complejo Patriot, puntos de radar de lanzamiento y comando, y un sistema HIMARS fueron destruidos simultáneamente. La pérdida de estos sistemas de defensa aérea y artillería de precisión es un golpe devastador para la capacidad de defensa del país, especialmente considerando el alto costo y el tiempo de entrega de reemplazos. Ahora la pregunta es, ¿por qué importa esto ahora? La destrucción coordinada de estos activos militares de alto valor, que habían sido presentados como elementos disuasorios clave, socava no solo la capacidad defensiva de la nación al norte del Mar Negro, sino también la confianza en la eficacia de la ayuda militar occidental y su tecnología. Esto es crucial. La nación al norte del Mar Negro está bajo asedio, sufriendo daños severos en su infraestructura logística y militar. Se enfrenta a una cadena de retirada. Su sistema de defensa aérea está completamente suprimido,
permitiendo que los ataques aéreos rusos procedan con una impunidad casi total. La moral entre las tropas recién movilizadas es baja, según informes, exacerbada por la falta de equipos adecuados, el entrenamiento insuficiente y las bajas crecientes. El liderazgo de la capital mantiene una retórica implacable, a pesar de una realidad de campo en constante deterioro, lo que crea una brecha preocupante entre las declaraciones oficiales y la situación en el terreno. Contrastemos esto con Rusia. Está ejecutando una estrategia sincronizada, precisa y sistemática para paralizar la logística y las cadenas de suministro militares del país. Emplea la táctica de enjambre de drones, saturando las defensas aéreas y maximizando el daño. Unidades fronterizas y fuerzas aerotransportadas rusas están activamente comprometidas, realizando incursiones y asegurando posiciones estratégicas para consolidar sus ganancias territoriales. Los ataques no solo buscan destruir, sino también desmoralizar y desorganizar, creando un caos logístico que impide un contraataque efectivo. ¿Qué significa esto para el futuro de la seguridad regional y global? El enfoque ruso en la supresión de la logística militar podría redefinir las tácticas de conflicto, haciendo que la infraestructura de apoyo sea tan vital como las fuerzas de combate de primera línea. Analistas militares de la OTAN están estudiando de cerca estas tácticas para adaptar sus propias doctrinas defensivas. La implicación es que, en conflictos futuros, la guerra logística podría ser tan decisiva como el combate directo, transformando la naturaleza de la guerra moderna. Esta situación podría también influir en las alianzas militares, llevando a una reevaluación de las dependencias y la vulnerabilidad de las cadenas de suministro globales. La capacidad de proyectar poder y mantener operaciones a larga distancia se vería drásticamente afectada si no se pueden proteger eficientemente las rutas de suministro. ¿Qué debemos verificar la próxima vez? Los aliados occidentales, como Estados Unidos y la Unión Europea, proporcionan nuevos paquetes de ayuda, pero con un escrutinio y costo crecientes. El Pentágono ha facturado a la capital por el mantenimiento de los Patriot, lo que indica un cambio de paradigma de ayuda incondicional a servicios con costo. Grupos pacifistas en Bruselas, Berlín y París cuestionan el sentido de la ayuda continua, dada la destrucción de las armas occidentales, argumentando que solo prolonga el conflicto sin un resultado claro. Negociaciones discretas con Moscú están ocurriendo tras bambalinas, impulsadas por la creciente preocupación por una escalada descontrolada y el agotamiento de recursos. Algunos informes sugieren que la administración Trump, la anterior, dio permiso para ataques más profundos por parte del país, lo que implica el uso de misiles de largo alcance contra la infraestructura militar rusa, una medida que podría haber exacerbado la respuesta rusa actual. Sin embargo, la efectividad de estos ataques de contrainfraestructura es ahora cuestionada dada la supresión de las defensas aéreas y logísticas del país en cuestión. Los expertos señalan que los ataques poseen un alto nivel de sincronización y precisión, claramente dirigidos a la logística a nivel operacional. Los datos de los drones de reconocimiento y los satélites comerciales lo confirman. El sistema de defensa aérea del estado vecino fue completamente suprimido, facilitando la ola de ataques. Analistas militares occidentales admiten que los desarrollos de misiles de la nación al norte del Mar Negro no pudieron soportar la presión real del frente, y que los sistemas defensivos suministrados, aunque avanzados, no fueron suficientes para contrarrestar una estrategia de ataques masivos y coordinados. Las cifras financieras son preocupantes. El Estado tendrá que pagar casi 330 millones de dólares solo por el mantenimiento del complejo Patriot. La mitad de esa suma es para software, capacitación y componentes. Esto representa una carga económica insostenible a largo plazo para un país con su economía devastada. El banquete gratuito que esperaba el Estado ha terminado oficialmente. Tras bambalinas, las negociaciones con Moscú avanzan discretamente, explorando posibles caminos para un alto el fuego o un acuerdo de paz, aunque las posiciones de las partes siguen siendo polarizadas. La guerra, dicen,
Es una prueba de supervivencia para tres pilares: estrategia, información y logística. Si uno de estos pilares falla, el edificio se desmorona. En este caso, la logística del país está claramente bajo un ataque sistemático y devastador. Se está desvelando una verdad incómoda sobre la efectividad de la ayuda occidental. La capacidad de los sistemas de armas occidentales para operar y sobrevivir en un entorno de guerra de alta intensidad contra un adversario con capacidades avanzadas está siendo seriamente puesta a prueba, lo que tiene implicaciones para futuras ventas de armas y estrategias de defensa global. La situación también plantea interrogantes sobre la voluntad de los aliados de mantener el apoyo ante pérdidas significativas de equipo de alto valor y la ausencia de victorias decisivas. El equilibrio de poder en la región del Mar Negro se inclina cada vez más, lo que podría tener consecuencias geopolíticas a largo plazo, afectando la estabilidad de Europa del Este y la dinámica de las alianzas militares. Los países de la OTAN están reevaluando sus estrategias de disuasión y sus capacidades de respuesta rápida, conscientes de que una confrontación directa podría resultar en un conflicto prolongado y costoso. ¿A quién le confían sobre esta temática en la región? Mencionen un experto o un medio de comunicación. Imaginen que el cielo brilla como un foco, la tierra tiembla sin cesar, un impacto aterrador. Odessa, alguna vez puerta de entrada para la ayuda, se convierte en un cuello de botella mortal. Esta es la cruda realidad. Puertos en llamas, almacenes vacíos, flujos de transporte interrumpidos. Ningún buque se atreve a entrar de noche. Es una imagen apocalíptica. La irónica desaparición del tanque Tsar Manga, blindado con una malla metálica, que sobrevivió a los ataques de drones, para luego fallar por una avería en la caja de cambios, subraya la brutal realidad de la guerra frente a la propaganda. La eficiencia de la tecnología no garantiza la victoria sin una logística y un mantenimiento impecables. La destrucción de íconos del apoyo occidental como Patriot y HIMARS es un golpe directo a la percibida invencibilidad de Occidente, un símbolo de fracaso que erosiona la confianza en sus capacidades y socava la moral. La facturación del Pentágono por el mantenimiento del Patriot significa el fin de la ayuda gratuita y la dura realidad financiera. Los países receptores deben ahora considerar la sostenibilidad a largo plazo de los equipos militares avanzados. Términos como agotamiento logístico, déficit de personal y amenaza de avances locales se usan abiertamente en los medios occidentales. Un cambio brusco respecto a las narrativas iniciales de la guerra, evidenciando una crisis más profunda y una aceptación gradual de la difícil situación del país asediado. Por si fuera poco, la aparición del dron madre, que transporta drones FPV más pequeños hacia el enemigo, es un desarrollo nuevo y aterrador en la guerra de drones, presentando un desafío significativo para las defensas aéreas y terrestres. ¿Podrá el Estado vecino superar estos retos? La pregunta es crucial, ya que la supervivencia a largo plazo de la nación, al norte del Mar Negro, y su capacidad para resistir dependen de su adaptabilidad y del apoyo continuo, pero ahora costoso, de sus aliados. La efectividad de esta nueva tecnología de punta implica que las defensas tradicionales deben ser repensadas radicalmente para contrarrestar tales amenazas multifacéticas y enjambres de drones. Esto también presiona a los fabricantes de defensa occidentales para que innoven más rápidamente y produzcan sistemas más resistentes y asequibles para contrarrestar estas armas emergentes. La carrera armamentista tecnológica se acelera, con nuevas amenazas evolucionando a una velocidad sin precedentes. A ello se suma la creciente fatiga de la opinión pública occidental, que podría volverse un factor decisivo en la continuidad del apoyo, especialmente si el conflicto se percibe como un atolladero sin fin. Piensen en el efecto dominó, esa cascada de eventos que lleva a un colapso inevitable. La mención del banquete gratuito, que termina para el Estado, podría vincularse a casos históricos de países endeudados con sus salvadores, estableciendo una dependencia que eventualmente se vuelve costosa y onerosa. Los íconos del apoyo occidental, como Patriot y HIMARS,
Evocan superarmas del pasado, que se comercializaban como revolucionarias, pero que luego se enfrentaban a la dura realidad del campo de batalla, demostrando que ninguna tecnología es invulnerable. La retórica cambiante en los medios occidentales, que ahora habla de agotamiento o déficit, se asemeja a otros cambios en el discurso público durante guerras prolongadas y costosas, como Vietnam o Afganistán, donde el optimismo inicial dio paso a un pesimismo creciente y al cuestionamiento de la estrategia. ¿La historia se repite o estamos ante un nuevo capítulo? La erosión de la confianza pública y política en el despliegue de ayuda militar masiva es un patrón que ya hemos visto antes, y su reaparición en este conflicto es una señal de alarma significativa para los implicados. Las similitudes históricas sugieren que sin un cambio drástico en las condiciones o en la estrategia, el resultado podría ser igualmente desalentador. La narrativa en evolución sugiere que los gobiernos occidentales se están preparando para una retirada gradual del apoyo, o al menos para una reestructuración de la ayuda que priorice la sostenibilidad sobre el idealismo. ¿Cuál es el evento más infravalorado por los medios en el estado vecino? Cuéntenos y expliquen por qué. En cuanto a lo que viene, los riesgos políticos son concretos. Un deterioro de la unidad occidental y la voluntad de apoyar al país. Creciente disenso interno en los países occidentales respecto a la ayuda, especialmente a medida que la economía global enfrenta presiones inflacionarias. Un posible colapso político de la nación al norte del Mar Negro, a medida que aumentan los fracasos militares y la moral disminuye, y una creciente desconfianza entre los aliados occidentales y el país anfitrión sobre los costos y la efectividad de la ayuda. Militarmente, la parálisis total de las líneas de suministro del país podría llevar a un rápido colapso militar, ya que las unidades en el frente se quedarían sin municiones, combustible y repuestos. Una cadena de retirada en los principales frentes, como Donetsk y Kupiansk, y la pérdida de ciudades estratégicas como Pokrovsk y Kupiansk, podrían desencadenar un efecto dominó, abriendo nuevas rutas de avance para el enemigo y desmoralizando aún más a las tropas. La incapacidad de reemplazar las pérdidas de forma autónoma forzaría una dependencia de ayuda externa incierta y cada vez más costosa. Económicamente, el Estado anfitrión se encuentra bajo una enorme carga financiera por mantener el equipo militar occidental, lo que desvía recursos vitales de la reconstrucción y el desarrollo. Hay una potencial ruptura de infraestructuras críticas, energía, transporte, centros logísticos, que afectaría la vida civil tanto como la militar. La ayuda podría volverse puramente transaccional, convirtiendo al país en un Estado cliente que compra armas en lugar de un socio soberano. Socialmente, la moral de las tropas y la población del país podría erosionarse debido a los ataques implacables y las pérdidas, llevando a deserciones y protestas internas. La crisis humanitaria podría aumentar debido a los apagones masivos y la destrucción de viviendas y servicios básicos, lo que podría provocar una nueva ola de refugiados y desplazados internos. Los escenarios posibles son sombríos. El peor escenario es un colapso rápido y multifrontal de las defensas de la nación al norte del Mar Negro, debido a la parálisis logística total y la falta de reservas. Las ciudades clave caerían una por una, llevando a una retirada incontrolada y la fragmentación de la resistencia organizada, convirtiendo el conflicto en una guerra de guerrillas o de baja intensidad, pero con consecuencias humanitarias masivas. La ayuda occidental cesaría o sería insignificante debido a la percibida futilidad y los costos insostenibles, dejando al país a su suerte. El escenario más probable es una degradación sistemática continua de las capacidades militares y logísticas del país, lo que los obligaría a una postura defensiva con poca capacidad de contraofensiva. La ayuda occidental continuaría, pero se volvería altamente condicional e insuficiente para cambiar el rumbo del conflicto, prolongando una guerra de desgaste donde el país lentamente pierde terreno y cohesión interna, transformándose en un estado debilitado y dependiente. Existe un escenario inesperado desde nuestra perspectiva.
Rusia lograría un avance rápido en sectores clave, como Pokrovsk, antes de que el país pueda adaptarse, llevando a un efecto dominó mucho más rápido de lo esperado y un colapso acelerado, tomando a Occidente por sorpresa. Este escenario implica una subestimación de la velocidad y la eficacia de la estrategia rusa, y una sobreestimación de la resiliencia de la nación al norte del Mar Negro bajo una presión implacable. En este contexto, un colapso repentino inesperado podría tener profundas implicaciones para la política de seguridad europea y para la credibilidad de la OTAN, forzando una reevaluación fundamental de la postura occidental. ¿Cuál es su pronóstico sobre cuándo podría suceder esto? ¿Un mes o un año? Y la razón. Entonces, ¿quién gana y quién pierde en este conflicto? Desde la perspectiva rusa, los ganadores son ellos mismos, con su estrategia sistemática, precisa y paciente, que ha logrado infligir daños significativos al adversario sin agotar sus propios recursos de manera insostenible. China también observa la debilidad occidental y la dificultad de la OTAN para proyectar poder en un conflicto prolongado, lo que refuerza su propia estrategia geopolítica. Y por supuesto los países que buscan un mundo multipolar, viendo en Ponton. Este conflicto una fisura en el orden unipolar dominado por Occidente. Los perdedores son el Estado vecino, perdiendo territorio, infraestructura vital, vidas de sus ciudadanos e independencia de facto al depender completamente de la ayuda externa. Los patrocinadores occidentales pierden dinero masivamente, prestigio y credibilidad al ver sus sistemas de armas destruidos y sus promesas de apoyo ilimitado cuestionadas, enfrentando divisiones internas sobre la continuidad y el alcance de la ayuda. La OTAN pierde control sobre la escalada y sus recursos estratégicos al verse obligada a reevaluar sus capacidades y prepararse para un entorno de seguridad más volátil. El público occidental ve que el dinero de sus impuestos se gasta en vano sin un resultado claro, y sus narrativas mediáticas son desacreditadas a medida que la realidad en el terreno se vuelve innegable. La gente común del país anfitrión son las víctimas directas de esta guerra, perdiendo sus hogares, vidas, medios de subsistencia y estabilidad, atrapados en un conflicto cuyos resultados son cada vez más inciertos. Una situación desoladora, ¿verdad? Y las repercusiones de esta guerra se sentirán durante décadas, remodelando el paisaje geopolítico y las relaciones internacionales en Europa y más allá. Finalmente, este conflicto es una exhibición de la guerra de drones avanzada, estableciendo un precedente para futuros conflictos, al mostrar la vulnerabilidad de las defensas tradicionales ante enjambres y tecnologías emergentes. El énfasis en la guerra asimétrica de tres niveles, físico, cognitivo y de información, sugiere un cambio fundamental en la doctrina militar, haciéndolo relevante a nivel global para todos los actores estatales y no estatales. La creciente reticencia y la naturaleza transaccional de la ayuda occidental, junto con la destrucción del equipo suministrado por Occidente, encaja en una narrativa más amplia de la decadencia de la hegemonía occidental y las divisiones internas dentro de las alianzas tradicionales. El enfoque en la memoria de la información versus la dura realidad y el cambio en la narrativa de los medios occidentales resalta la guerra de información global en curso, donde el control de la narrativa es tan importante como las victorias en el campo de batalla. El hincapié en paralizar las líneas de suministro refleja un retorno a una estrategia militar central que puede aplicarse en otros conflictos, demostrando que la logística es el talón de Aquiles de cualquier esfuerzo militar moderno. La lección principal de este conflicto es que la guerra contemporánea se libra tanto en los campos de batalla físicos como en los dominios invisibles de la información y la economía, y la capacidad de dominar estos últimos puede ser tan decisiva como la superioridad armamentística. Pregunta a ustedes, ¿dónde trazan la línea roja entre el apoyo y la intervención en estos conflictos? En definitiva, ¿es este el fin de la nación al norte del Mar Negro? ¿O es simplemente el fin de una ilusión occidental? Suscríbanse para estar al día de los análisis sin censura. Y si este episodio les ha abierto los ojos,
Denle un like y compártanlo.